Bueno, en esta parte del video lo que vamos a hacer es resolver dos ejercicios muy similares a los que tienen en el trabajo práctico, ¿sí? Bueno, cómo calcular el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo, ya lo hicimos en el video anterior que tenían que calcular, que tenían que completar ese cuadro. Lo que vamos a hacer ahora es cómo podemos hacer para encontrar el ángulo, que este es otro ejercicio que tienen casi al final del trabajo. Acá me está diciendo que el seno de un ángulo es igual a 0,75, pero yo tengo que saber qué ángulo, ¿sí?, me va a determinar, cuando yo le aplique esta función trigonométrica, me va a determinar este resultado. Entonces, para eso tenemos que resolver una ecuación, ¿sí? Dejar a la alfa solita, que esta letra puede ser cualquier letra del alfabeto griego, ¿sí? Fíjense que yo usé en dos ejemplos alfa y en el otro usé beta, pero bueno, la idea es que ustedes, vamos a focalizar bien ahí, la idea es que ustedes sepan que esta letra puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar el seno para el otro lado del igual. Y cuando nosotros pasamos, por ejemplo, si tenemos algo que está sumando, lo pasamos restando, siempre con su operación contraria. Si hay algo que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, y si hay algo que está en potencia, que está en el exponente, lo pasamos como raíz. Bueno, acá el seno se pasa al otro lado como su función contraria, que sería arc, de arco, arc sen. ¿Sí? O sea, el seno al otro lado pasa la misma palabra, pero le anteponemos esta palabra adelante. Le ponemos esta palabra adelante, ¿sí? Arc, de 0,75. ¿Cómo escribimos eso en la calculadora? ¿Sí? Es como que pasa con su operación contraria. En la calculadora, esto se escribe, esto ustedes, lo que yo estoy escribiendo acá en este paso, ustedes no lo tienen que escribir en la hoja, ¿sí? Lo tienen que escribir en la calculadora. Apretan la tecla Shift, la tecla Sen o Sin y el 0,75. Y luego el igual, ¿sí? Recuerden que esto ustedes no lo hacen en la hoja, lo hacen en la calculadora, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer. Hacemos Shift, apretamos la tecla Shift y la tecla Sin. ¿Y ven que aparece sin a la menos 1? Bueno, eso es lo mismo que escribir arc sen, ¿sí? O sea, la función inversa del seno. Sin a la menos 1. Y ahora escribimos el número 0,75. ¿Sí? ¿Ven que está sin 0,75, sin menos 1? Bueno, eso hay que escribir lo que yo puse acá entre paréntesis. Shift, sin 0,75 y luego hay que apretar el igual. Y aparece este número, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es apretar la tecla de grados, minutos y segundos, que es la que está al lado del menos. Y automáticamente me lo pasa a grados, minutos y segundos. Recuerden que la calculadora no me va a anotar la comillita de minutos, ¿sí? Me va a anotar el símbolo de grados, pero ustedes ya saben que el segundo número son los minutos. Entonces alfa es igual a 48 grados, 35 minutos, 25,36 segundos. Coloquen todo el número, ¿sí? Grados, minutos y segundos. Entonces, si ustedes en la calculadora, ahora vamos a corroborar, ya sabemos que alfa es este número, así que ¿qué hacemos? Calculemos el seno de 48 grados, 35 minutos, 25,36 segundos. Y eso me tiene que dar, ¿ven? Aproximadamente 0,75, ¿sí? Que es lo que obtuve acá. ¿Se entiende? Entonces, lo que ustedes tienen que encontrar en este tipo de ejercicio es el ángulo. ¿Qué ángulo, al aplicarle la función trigonométrica, me determina ese resultado? Vamos de vuelta acá, pero con el coseno. Es exactamente lo mismo. Dejo el ángulo de un lado y el otro lado el coseno pasa al otro lado, anteponiendo la palabra arc. Arc cos de 0,69. O sea, que entonces en mi calculadora, en vez de escribir Shift Sen, voy a escribir Shift Cos. Y aparece cos a la menos 1, ¿sí? De 0,69. Aprieto la tecla del igual y me da este número, 46,36989113. Aprieto la tecla de grados, minutos y segundos y me queda que alfa es igual a 46 grados, 22 minutos, 11,61 segundos. ¿Sí? Y lo mismo con la tangente.
dejo beta solita y la tangente la paso para el otro lado, como arc tangente de 0,34. Es decir, no puede pasar la tangente al otro lado como tangente. Si la estoy pasando al otro lado del igual, le coloco delante de la tangente, delante del coseno o delante del seno la palabra arc, que eso me determina que es la inversa, ¿sí? El arc, cuando yo escribo arc en la calculadora se traduce como -1, elevado a la -1, ¿sí? ¿Cómo escribo eso en la calculadora? Shift y ahora la tecla tan, para que me aparezca tan a la -1, ¿sí? De 0,34. Y eso es igual a 18,77. Aprieto la tecla de grados y me queda que beta es igual a 18 grados, 46 minutos, 40,92 segundos. Y así es como ustedes resuelven esa actividad que tienen casi al final del trabajo. Después, ¿cómo resolvemos? ¿Sí? ¿Cómo encontramos? En el triángulo rectángulo me está dando un ángulo agudo, falta encontrar el otro, y me está dando un lado. Falta encontrar el otro lado y el otro lado. Vamos a darle los nombres que corresponden. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo alfa, ¿sí? Que es el ángulo que me está dando como dato. Si este es el ángulo que me está dando como dato, ¿qué cateto va a ser este que es el que está pegado al ángulo? Repasemos. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto, el cuadradito que está ahí, ¿sí? Son los lados. Así que este lado, como es el que está pegado al ángulo adyacente, es cateto adyacente. A ver, sabemos que este lado es un cateto y que este lado es otro cateto. Y que el lado que está enfrentado a la el lado que está enfrentado al ángulo recto es la hipotenusa. Ahora tenemos que ver cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Para eso vamos a mirar dónde nos está dando el ángulo agudo como dato. Y nos da el ángulo agudo acá, en el vértice C. ¿Sí? Entonces, el lado que está pegado a ese ángulo es el adyacente, cateto adyacente. Y el lado que está enfrentado a ese ángulo es el cateto opuesto. Si a ustedes les pide encontrar los lados, se olvidan de este ángulo que está acá arriba. Ahora, si a ustedes les pide encontrar todo lo que falta, los lados y el ángulo que falta, bueno, se hace lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es anotarme qué datos me da el problema, me da el triángulo. Me da el ángulo alfa, que es de 55 grados. Y me da el cateto adyacente, que es de 3,6 centímetros. Yo tengo que encontrar el opuesto y la hipotenusa. Entonces, me voy a fijar. O sea, para cada lado voy a usar una fórmula distinta. ¿Se acuerdan que en el video anterior vimos las fórmulas? ¿Sí? Decíamos que seno de alfa, ¿qué lados relaciona del triángulo? El opuesto y la hipotenusa. El coseno, ¿qué lados relaciona? El adyacente y la hipotenusa. Y la tangente, ¿qué lados relaciona? El opuesto y el adyacente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es fijarme. ¿Qué me está dando como dato? Cateto adyacente y ángulo. Me voy a fijar en cuál de esas tres fórmulas que están acá aparece el cateto adyacente y aparece el ángulo. ¿En cuál de las tres fórmulas? El ángulo aparece en todas, ¿sí? Pero el cateto adyacente solamente aparece en dos. En la del coseno y en la de la tangente. Entonces, esas dos fórmulas son las que vamos a usar. ¿Para qué voy a usar el coseno? Si ya tengo el ángulo y tengo el adyacente. ¿Pero qué no tengo del triángulo que está en la fórmula? La hipotenusa. Entonces, con esta fórmula voy a encontrar la hipotenusa. Y acá en este caso, con esta fórmula, si ya tengo el cateto adyacente como dato y tengo el ángulo, ¿qué voy a encontrar? El cateto opuesto. ¿Sí? Resolviendo una ecuación sencilla, un pasaje. Lo primero y lo más complicado acá es esta parte. Es fijarse cuál de las tres fórmulas van a usar. Entonces, para yo determinar qué fórmula voy a usar, tengo que hacer esto que hice acá. Anotarme los datos. ¿Qué datos me da el triángulo? ¿Qué datos me da el ejercicio? Me da el cateto adyacente y me da el ángulo. Bien, entonces, ¿qué hago ahora? Me fijo cuál de las tres fórmulas tiene el ángulo y cuál de las tres fórmulas tiene el cateto adyacente. El ángulo está en las tres,
pero el cateto adyacente está solo en el coseno y en la tangente. Por lo tanto, esas dos fórmulas son las que vamos a usar. Entonces, vamos a empezar acá abajo. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, vamos a reemplazar los datos que tenemos, ¿sí? Vamos a escribir coseno y en vez de escribir alfa, voy a escribir el valor de alfa, que es de 55 grados. Eso es igual a cateto adyacente, que mide 3,6, sobre la hipotenusa, que es nuestra incógnita. Vamos a resolver coseno de 55. ¿Cómo hacemos eso? Apretamos la tecla cos y el 55 y el igual. Y fíjense que nos da un número irracional, ¿sí? Es un número extremadamente largo, infinito, en donde sus cifras decimales son todas no periódicas, ¿sí? Es decir, no se repiten todas el mismo número. Entonces vamos a usar solamente dos decimales. Así que en vez de colocar coseno de 55, vamos a colocar 0,57, ¿sí? Solo dos decimales. Eso es igual a 3,6 sobre h. Ahora, siempre que nosotros tengamos una fracción, lo primero que vamos a pasar para el otro lado del igual va a ser lo que esté en el denominador, ¿sí? Es decir, lo que está dividiendo. Entonces, si h es la que está en el denominador, voy a pasar a h multiplicando el otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está dividiendo, el 3,6 está siendo dividido, pero la h es el que está dividiendo, es el que ejerce la operación de dividir. Entonces a la h la voy a pasar al otro lado multiplicando. 0,57 por h es igual a 3,6. Acuérdense siempre lo primero que voy a sacar es lo que está abajo, ¿sí? Hablando en términos matemáticos, siempre lo que voy a pasar para el otro lado del igual es lo que está en el denominador. No importa si es letra o si es número. Es lo primero que voy a pasar al otro lado. Entonces ahora h es igual a 3,6 y el 0,57 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, h es igual a, vamos a resolver, 3,6 dividido 0,57. Y eso da 6,31. O sea que la hipotenusa mide 6,31 centímetros. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuánto mide el cateto opuesto. ¿Cuál era la otra fórmula que habíamos elegido, que habíamos marcado? La tangente. Entonces, escribimos tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Siempre primero escriban la fórmula, ¿sí? Ahora, en el segundo paso, reemplazamos. En vez de escribir alfa, vamos a escribir 55. El cateto opuesto no lo tenemos y el cateto adyacente mide 3,6. Entonces, calculamos la tangente de 55 con la calculadora. Tangente de 55 es igual a 1,42. Es igual a cateto opuesto sobre 3,6. ¿Qué hacemos ahora? Eso que está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando. 1,42 por 3,6. 1,42 por 3,6 me da 5,11. Eso es el cateto opuesto, ¿sí? Y ahí terminó el ejercicio. Encontré la hipotenusa con el coseno y el cateto opuesto con la tangente. Siempre por cada lado o por cada parte que me falte del triángulo voy a tener que usar una fórmula distinta para cada uno. Ahora, no recuerdo en este momento, pero si en el ejercicio pidiese que también encuentren el ángulo que falta, bueno, acá es muy fácil aplicar esta propiedad, ¿sí? Para saber cuánto vale beta, porque ustedes que saben que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo me va a dar 180. Así que a beta, a 180 le resto 90 y le resto 55. Hacemos 180 menos 90 menos 55 y nos va a dar que beta es igual a 35 grados. ¿Sí? O también, si este mide 90, estos dos tienen que sumar 90, los dos agudos. Entonces a 90 le resto 55 y me va a dar 35.
¿sí? Y así es como encuentran el ángulo que falta. Esto en el caso que le pida que encuentren todo, ángulo y lados. Pero a veces en los ejercicios lo que se pide es que encuentren los lados, aplicando alguna de las razones trigonométricas. Entonces recuerden esto, sean ordenados, anoten los datos que da la figura y luego fíjense cuál de las tres fórmulas que ustedes tienen, cuál de las tres fórmulas reúnen o juntan esos datos que ustedes marcaron al principio. Y esas son las fórmulas que ustedes van a usar, ¿sí? Bueno, esto vamos a seguir continuando con esto en el próximo trabajo que venga. Vamos a seguir practicando ejercicios de esto, pero bueno, la idea es que ya vayamos practicando desde ahora. Cualquier duda, consultan, escriben, saben que están los Zoom, saben que está el Classroom, saben que está el mail, así que nos pueden preguntar por cualquiera de esos caminos, ¿sí? Les mandamos un beso grande y nos estamos viendo en las reuniones de Zoom.